Tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a empezar el día de hoy con esta clase a la que he titulado Diccionarios. Fue una cuestión como interesante lo que me trajo hasta aquí porque había pensado en un inicio sobre hablar sobre aparatos teóricos, digamos, como de derecho, de psicología, de literatura, pero finalmente me decidí únicamente en incluir los diccionarios porque decidí centrarme en las palabras. No sé muy bien si voy a alcanzar a hablar sobre los aparatos teóricos, no lo sé muy bien, vamos a avanzarlo y en la medida que lo vayamos haciendo, pues ya se verá. Entonces, de entrada, pues me gustaría citar dos libros. Hay uno que voy a estar mencionando constantemente, que es el Diccionario de Retórica y Poética de la Berestein, en el cual contiene un montón de términos pues de teoría literaria. Ahorita no me voy a meter mucho en detalle a eso. Y les quiero hablar también especialmente sobre el lexicón junguiano de Carl Sharp. Es un libro que utilicé para mi tesis, en el que, por cierto, analicé los cuentos de hadas de J.K. Rowling desde la psicología analítica de Carl Jung y realicé algunos hallazgos interesantes. Y todo esto, por cierto, lo vengo platicando porque yo como de formación soy psicólogo, entonces tuve la oportunidad de meterme en toda esta cuestión del psicoanálisis de los cuentos de hadas como psicólogo, insisto, y ahora como escritor me ha dado la oportunidad de ir pensando, de ir leyendo y escribiendo algunos textos en los que he incluido algunas palabras e ideas y conceptos de psicología. Una de las cuestiones de las que les quiero hablar, por ejemplo, es de la palabra enantiodromia que van a encontrar en este lexicón junguiano. La enantiodromia es una situación o es un concepto en el que nos explica el famoso estar mal para estar bien, es decir, nos habla de una situación en la que a partir de una pérdida de ciertas condiciones de estabilidad, que puede ser de cualquier tipo, económicas, emocionales, etcétera, eh, a partir de esta pérdida podemos tener recursos de aprendizaje y recrearnos, ¿no? En lugar de doblegarnos, doblar, um, realizar como construcciones positivas para nosotros mismos en estos aspectos. Enantiodromía es la palabra entonces que pueden encontrar en este diccionario. Y bueno, en ese sentido de la cuestión de los diccionarios y de si uno tiene alguna formación profesional o de oficio, etcétera, he decidido hablar de cuatro libros que hablan sobre psicología. Hay como bastante más, pero voy a hablar de cuatro y los voy a ir mencionando uno por uno. Estos cuatro libros o cuentos, bueno, en realidad es un cuento. El primero de ellos es Crónicas, no, es Los Hombres de la Tierra, perdón, que viene en el libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y este cuento trata sobre un grupo de hombres que llegan a Marte y los marcianos creen que ellos están imaginando cosas y que tienen alucinaciones olfativas, sensoriales, etcétera. Eh, este libro lo he leído bastantes veces, de repente no lo recuerdo tan bien, pero bueno, finalmente el psiquiatra que recibe a estos hombres que vienen de la Tierra, eh, al, al comprobar que estas alucinaciones no desaparecen, es decir, él cree que los que vienen de la Tierra son alucinaciones, el mismo psiquiatra termina dándose un tiro en la cabeza. Ese es el primer texto. El segundo de ellos es El Señor de los Sueños, escrito por Roger Zelazny, que trata sobre un psicoanalista o analista del futuro que por medio de un casco puede analizar y adentrarse en los sueños de sus pacientes. En algún punto, este analista es consultado por una analista ciega que así realizó la escuela. Ahí te van contando los detalles, pedía tareas y cuestiones así. Finalmente se acerca ella a él y le pide que la entrene en esta cuestión del análisis de los sueños. Ella lo consigue, pero bueno, al final de todo, este analista pues, termina volviéndose loco porque se ha adentrado tanto en este terreno de los sueños que se pierde. Es decir, pasa como prácticamente lo mismo que en el cuento anterior, pero en lugar de darse un tiro, pues se queda perdido ahí en el limbo. Am, que de hecho quise anotar aquí que es como sucede también en El Origen o Inception, esta película eh, que, pues, que es bastante interesante, que nos habla sobre cómo
algunos sujetos se introducen dentro de un sueño y dentro de ese sueño se introducen en otro, así hasta lograr bastantes niveles, pero finalmente el protagonista, que es Leo DiCaprio, se queda atrapado ahí, ¿no? Am, Otro libro eh, es La hija del silencio, bueno, donde se trata de probar la inocencia de una paciente que cuando es niña eh, ve cómo muere su madre y ya que está como bastante más grande se venga del asesino matándolo. Finalmente le reducen la sentencia eh, como por considerarla no muy apta mentalmente y ahí termina el libro. Finalmente voy a incluir un plus en estas recomendaciones que son bastante personales y se trata del rapto del cisne de Elizabeth Kostova. Voy a permitirme leer esta parte. Por una cuestión de mutismo, el psicólogo visita a la esposa del paciente y en la vida real eso no sucede. Em, hace un rato estaba diciéndoles yo que esta cuestión de los diccionarios nos puede llevar como a conocer ciertas palabras, ya sea que uno se encuentre o tenga una formación en específico, pero aquí en el caso hablando de la psicología o de la psiquiatría y que sí hay una diferencia entre ambas, porque el psicólogo únicamente puede dar terapia, ¿no? Si no nos ponemos muy estrictos, puede hacer una psicoterapia, pero el psiquiatra pues es un médico que da medicamento y esa es esencialmente la diferencia entre ambos. Pero eso lo comento en el sentido de todos estos libros y específicamente de El rapto del cisne de Elizabeth Kostova, en la que pues el terapeuta, no recuerdo exactamente porque ya tiene rato que lo tengo ahí como abandonado, lo estoy leyendo, pero psiquiatra o psicólogo va a visitar a la esposa de un paciente que no quiere hablar. Y eso realmente pues en la vida así como normal no ocurre, pues, o sea, como cuando uno tiene una consulta más bien es como el paciente el que le llama al psicólogo y le dice, o acuerdan, pues nos vemos tal día, tal hora, etcétera, cobro tanto, lo que sea, pues, pero no ocurre así. Sin embargo, esto es muy interesante, me parece muy interesante, y lo digo porque yo he hecho psicoterapia, eventualmente sigo haciendo, ya no tanto porque me estoy dedicando un poco más a esto, pero insisto, eventualmente quiero decir, sin embargo, a pesar de que esto no ocurre así en la vida real, Elizabeth Kostova lo va como armando de una manera literaria pues que te la vas creyendo, pues, ¿no? Y que también a propósito pues, de este canal y de cuestiones que estaré hablando aquí, pues esa es la idea, ¿no? Que cuando tú construyes un mundo, un universo, incluyas palabras, cuestiones, escenarios, personajes, etcétera, que en sí mismos resulten creíbles o que tengan una coherencia interna. Se me fue ahorita la palabra que se utiliza en literatura, verosimilitud, es esa, ¿no? Que sean verosímiles, las cuestiones que se plantean. Así que bueno, estos son déjenme ver, son los uno, Crónicas, Los hombres de la tierra, de Ray Bradbury. Dos, El Señor de los Sueños, de Roger Zelazny. Tres, La hija del silencio. Y cuatro, El rapto del cisne. Son las cuatro recomendaciones que yo pensaría, pues, interesantes. Hay como muchas más, pues, pero yo he pensado en estas cuatro, en las que se habla pues, de psicología, psiquiatría, cuestiones así, desde la literatura, desde la narrativa. Tres de ellas son novelas y además con el pilón de la película de Inception, El origen. Así que bueno, vamos rápidamente a un resumen, a donde solamente me gustaría comentarles que, bueno, yo he incluido aquí a la psicología como un espacio de formación, de conocimiento, que se puede incluir dentro de la literatura. Y la otra cuestión que comentaba al inicio, yo creo que el hecho sí de tener una formación como ajena, paralela o distinta a la literatura nos da posibilidad de incluir, digamos, como escenas, personajes o incluso que la trama gire alrededor de esta cuestión.
insisto, yo he incluido la psicología, pero no sé, tal vez te gusta, no sé, te gusta el derecho o eres abogado y a partir de ahí puedes, como les digo, construir estos universos, pero una cuestión importante, además de las lecturas generales, algo que me gustaría incluir y nos quedáramos, que te quedaras, que yo me quedara eh, como idea el día de hoy, es que los diccionarios son importantes dentro de esta escritura porque nos van a dar las palabras o nos van a dar norte, ¿no? Insisto, si uno tiene la formación, pues tendrá algunas ideas, pero yo creo que podemos partir de los diccionarios especializados para conocer o empezar para conocer o empezar a conocer alguna área sobre la que queramos escribir. Em, Sería eso, era básicamente lo que les quería comentar el día de hoy. Y bueno, vamos a ir a internet solo para mostrarles, es la portada, pues, pero aquí está el diccionario de retórica poética de Bernstein con todos estos términos académicos teóricos sobre literatura. Ahí puedes encontrar, no sé, qué es la poiesis, qué es un personaje, em, no sé, como bastantes, hay bastantes cosas. Em, y bueno, y asimismo, este es el lexicon junguiano, que contiene la palabra enantiodromia, que ya expliqué al inicio, y que tiene otros términos además, ¿no? Como complejo, arquetipo, em, y bueno, pues muchos otros, ¿no? Que cualquiera quiera investigar, inconsciente, inconsciente colectivo, en fin, son como bastantes palabras interesantes que uno se puede encontrar ahí en ese lexicon junguiano. Y ahora sí, para terminar, simplemente recordar pues, la lectura en general y la lectura de nuestros libros especializados que nos pueden llevar a tener o ayudarnos a construir estos universos específicos eh, alejados, distintos, paralelos de la literatura, pero que siempre los podemos incluir dentro de ella misma, como es el caso de am, este cuento, de estas novelas que hablan sobre psicología, psiquiatría o algunas cuestiones parecidas, terapéutica, etcétera. Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que ha sido como bastante por el día de hoy. Y, y bueno, pues vamos a terminarlo. Ojalá que les sirvan los diccionarios de retórica y poética, el lexicon junguiano, y las 4 recomendaciones de cuento, novelas y la lectura en general y la lectura especializada para construir estos universos de áreas específicas en la literatura dentro de la misma literatura. Muchas gracias. Lo dejamos ahí y nos vemos para la siguiente. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Hasta la siguiente. Adiós.